Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Filipenses 2, versículos 1 al 11. Un día como hoy es oportuno hablar acerca de lo que sucedió entre la eternidad y el tiempo humano. Yo no sé si usted lo ha entendido de esta manera, pero el tiempo humano, el cronos, fue creado por Dios. Es decir, el contar los segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, los años, hubo un tiempo en que eso no existió. La eternidad de Dios es una cosa, es una dimensión que no podemos explicar con palabras. No podemos medir la eternidad con el tiempo humano, porque de ser así, nos volveríamos locos. Imagínense estar la eternidad en el cielo bajo la perspectiva humana del tiempo. Pasarían trillones y trillones y trillones de años y no tendría fin. Y en nuestra mente eso realmente es imposible de procesar. Entramos en crisis si miramos la eternidad desde la perspectiva humana. Así que la eternidad trasciende a nuestro entendimiento. Son cosas que podemos aceptar y creer porque Dios las dice y por fe las recibimos. Pero es importante tener claro que en esa dimensión llamada eternidad, donde el tiempo no corre como el nuestro, el Señor Jesús decidió insertarse en nuestro tiempo. Él decidió dejar muchas cosas, entre eso, pasar de la dimensión de la eternidad e introducirse en una dimensión distinta, que es nuestra dimensión temporal, pasajera, histórica. Y el pasaje de Filipenses 2, en especial desde el versículo 5 hasta el versículo 11, se le ha llamado un himno a Cristo. ¿Por qué un himno a Cristo? Porque este pasaje, al igual que otros pasajes de la Biblia, expone de una manera magnífica, inigualable, cómo, cuándo, por qué y para qué, entre otras cosas, el Señor Jesús vino a esta tierra. ¿Qué necesidad había de eso? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué hubiese pasado si eso no sucede? Es importante decir que ese himno que está en Filipenses 2, 5 al 11, llamado Humillación y Exaltación de Cristo, es el resultado de una exhortación que Pablo le está haciendo a los hermanos de Filipo, porque los está exhortando a que tengan un mismo sentir. En estos tiempos de Navidad todo el mundo habla acerca de amor, de paz, de armonía, de perdón, de acercamiento, de olvidar las ofensas, de pasar la página. Pero realmente esta exhortación del apóstol Pablo a los filipenses para que seamos de un mismo sentir, para que nos perdonemos, para que nos amemos, para que nos toleremos, para que nos humillemos, no es para un día, no es para una semana, no es para un mes,
es para toda la vida de un creyente. Ese espíritu navideño, por llamarlo así como lo llama la gente, debe imperar en nuestras vidas todo el tiempo, no por una temporada, no por algunos elementos físicos, sino porque Cristo nos dio ejemplo de que siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores, se humilló para que nosotros pudiésemos ser salvos. Si usted no tiene en ese ejemplo una motivación para humillarse, para ganar a su familiar, para ganar a su esposo, para ganar a su esposa, para ganar a su hijo, para ganar a ese amigo, para ganar a ese hermano en Cristo de quien usted se ha alejado por alguna diferencia. Si a usted no le sirve lo que Jesús hizo como ejemplo, no hay otro ejemplo que le podamos dar. Y Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está tratando de darles un espejo a los filipenses para que se miren en ese espejo y sepan cómo deben vivir con humildad. Y el espejo se llama Jesús. Celebramos la Navidad porque Jesús se humilló. Y yo quiero que destaquemos 3 palabras en esta mañana. Esas palabras están en el versículo 7. Si usted acostumbra a subrayar su Biblia y no la tiene subrayada, subraye la palabra despojó. Pero en el versículo 8 dice humilló. Y ahí mismo en el versículo 8, unas palabras más adelante, dice haciéndose. Pero note que en el versículo 7, antes de la palabra humilló, no dice le humilló. ¿Dice qué? Se humilló. Así que subraye también la expresión se. Porque lo que queremos destacar ahora es que a Jesús no lo humillaron. A Jesús no lo obligaron. A Jesús no lo conminaron. A Jesús no lo forzaron. A Jesús no lo pusieron entre la espada y la pared. Él se humilló. Y lo que está tratando el apóstol Pablo de transmitir a los filipenses es que lo que da origen a esta encarnación que celebramos hoy es que el juego entre Dios y nosotros estaba trancado. Imagínense una intersección con un semáforo dañado, con mucho tráfico. Los que vienen, los que van, los que atraviesan, todos quieren pasar. Y en medio de la calle, donde se cruzan las dos calles, hay un nudo. Los carros no pueden hacer nada. Nadie puede ir, nadie puede venir. Todo el mundo está estancado en ese lugar. Hasta que alguno de los choferes no toma la decisión de humillarse, de dar su brazo a torcer, incluso quizás de pasar después de los demás, hasta que uno de ellos no da su brazo a torcer, allí seguirán estancados. Hasta que alguien, en un acto de inteligencia, de sabiduría o de como usted lo quiera calificar, pone en reversa su carro, se mueve un poco para que pueda fluir el tráfico. Entre Dios y los hombres, un Dios santo, un Dios que no puede tolerar el pecado, que tiene que pagarle a cada quien con respecto a su pecado, Dios no puede tomar por inocente al culpable.
Alguien tiene que pagar. Pero si el hombre paga por su pecado, se condena, porque la paga del pecado es la muerte. Y no solamente la muerte física, la muerte eterna, separado de Dios. Si tú pagas tu pecado con tu vida y mueres por ese pecado, te condenas. Alguien tiene que pagar por ti. El único que podía hacer eso era Jesús. Porque Él dijo, yo puedo y tengo el poder para tomar mi vida, para quitar mi vida y volverla a poner. Él es el dueño de la vida. Él podía vencer la muerte. Él podía morir por ti, pagar por tu pecado y transferirnos a nosotros su justicia. Pero para eso Él se tenía que humillar. Y Jesús se humilló de muchas maneras. Ya el solo hecho de dejar su eternidad y sujetarse al cronos, sujetarse al tiempo humano, ya era una humillación. Jesús no renunció jamás a su divinidad. Jesús jamás renunció a su deidad. Él siguió siendo Dios, es Dios y será Dios por los siglos de los siglos. Pero dio un paso de humillación cuando se hizo como uno de nosotros. Y ya hemos visto allá en el pesebre, en un lugar hediondo a lo que defecan los animales, en un lugar de paja donde normalmente los animales comen, que allí el Señor Jesús decidió nacer. No era una casualidad que no hubiese lugar en el mesón. Así estaba dispuesto. Él se humilló hasta lo sumo. Es decir, no podía humillarse más. No fue una humillación a medias. No fue una humillación condicionada. Fue una humillación hasta el máximo punto en el que Él se podía humillar. Pero lo que debemos destacar es que lo hizo voluntariamente para que tú y yo pudiéramos destrancar nuestra circunstancia de condenación con Dios. Y observa que el versículo 7 dice, se despojó. No dice le despojaron. No dice que se vio obligado a hacerlo. No fue que le arrebataron. No. Él se despojó. No solamente se humilló, sino que renunció a todo lo que le rodeaba para venir a habitar entre nosotros, y cambió la gloria de los ángeles por un crucifíquenle de su propio pueblo. Toda su gloria Él la cambió por el desprecio de su propio pueblo. ¿Por qué? Porque ese es el precio de pagar por nuestro pecado. ¿Estás tú dispuesto a despojarte de lo que te pertenece para alcanzar a otros? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu orgullo, a tu altivez, a tu amargura,
por alcanzar a aquella que necesita un acto de humillación tuya para que Dios sea glorificado? ¿Merece Dios tu adoración, tu alabanza, si Él lo dejó todo por ti? Por eso, cuando canto himnos a Dios, cuando canto canciones a Dios, quiero deliberadamente, conscientemente, entender que yo estoy orando a Dios con música y con mis ojos abiertos. Si usted ora religiosamente, mecánicamente a Dios, como los religiosos, usted y yo sabemos que esa oración no es agradable a Dios. Si usted canta, si es que canta, si usted alaba, si es que alaba, si usted adora, si es que adora, si usted canta a Dios mecánicamente, usted no se diferencia en gran manera de los religiosos. Cuando yo digo, suenen dulces himnos gratos al Señor y oíganse en concierto universal, desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oyó en Belén sea nuestro cántico también. Cuando yo canto eso, mi mente y mi corazón quieren, desean, anhelan, se esfuerzan por pensar en cada cosa que estoy cantando, porque la Biblia dice que debo cantar con el entendimiento. Así como cuido mis palabras al orar a Dios, también lo hago al cantar y en cualquier expresión que hago para Dios, porque Él lo dejó todo por mí. Se despojó. Y finalmente, el versículo 8 nos habla de otra cosa que Jesús hizo voluntariamente. Dice, haciéndose. Muchos de nosotros le hacemos caso a nuestros padres porque lo vemos con el cinturón en la mano, o lo vemos con la chancla en la mano, o por cualquier otro medio de disciplina. Pero la obediencia que refresca el corazón de un padre, la obediencia que hace reír y sonreír a un padre pensando en su hijo, es aquella obediencia que le nace al hijo sin amenazas, sin advertencias. Cuando un hijo obedece a sus padres por amor a ellos, para agradarlos a ellos, cuando él o ella piensa, ¿qué hará sonreír? ¿Qué hará agradar a mi padre, a mi madre? Cuando eso es el combustible de su obediencia, pocas cosas pueden alegrar más el corazón de un padre que ver a un hijo ser obediente porque quiere ser obediente. Y eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se despojó. Jesús se humilló, pero estando en el cuerpo de un humano,
sabiendo el dolor que iba a atravesar, porque su omnisciencia le permitía saber con antelación lo que iba a experimentar. Por eso allá en el huerto lloraba y sudaba como gotas de sangre. Se atrevió a decir: si es posible, pasa de mí esta copa, porque él sabía lo que le iba a doler. Pero pudiendo abandonar la carrera, pudiendo decir: esto es demasiado para mí. Y ninguno de nosotros como humanos lo habría podido culpar. Pero él quería cumplir el estándar del Padre Celestial. Fue obediente hasta la muerte, y agrega Pablo, obediente hasta la muerte de cruz. Navidad. ¿Cuánto tiempo dedicamos a pensar en estas cosas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a meditar que si Jesús no hubiese pasado por todo este proceso, no podríamos celebrarlo? Pero me encanta cómo termina el pasaje. Y por eso este pasaje es un himno. Porque los himnos normalmente atienden varios asuntos. Y este himno al principio, sobre todo los versos 5, 6, 7 y 8, nos hablan de la humillación de Cristo. Las estrofas de este himno, en esos versículos, nos hablan de cómo Jesús, siendo Dios, se hizo obediente, haciéndose hombre, se humilló, dejándolo todo, y se hizo obediente hasta el final. Pero el versículo 9 hasta el versículo 11 termina con una estrofa de alabanza, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Amén. Eso debe ser el canto que se escucha todos los días en estos tiempos de Navidad. Celebramos. En algún momento del año tenemos que hacerlo, que Jesús dejó todo, se despojó de todo, fue obediente hasta la muerte. Pero el resultado de eso es lo que la Biblia dice y promete. Y se lo prometió a Jesús y te lo promete a ti. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Jesús se humilló y su Padre lo exaltó. Obediencia absoluta, obediencia voluntaria. La Navidad nos recuerda que Cristo lo dejó todo para darnos salvación. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos. Bendito sea tu nombre. No queremos, no podemos, no debemos y no tenemos que dejar de glorificar tu nombre, porque tú eres el centro de nuestra vida. Tú eres la razón de este tiempo, y a ti damos gloria y honra, porque nos regalaste a tu Hijo en las más humildes condiciones, pero le exaltaste hasta lo sumo, y hoy en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, los demonios y todo ser creado tiene que doblar y tendrá que doblar sus rodillas ante el nombre de Jesús,
quien es Salvador y es Señor. Y nosotros como iglesia te damos gracias por tu don inefable. Bendito sea tu santo nombre. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.